hacer este vídeo se han tenido que hacer algunos estudios en lo que a mí se refiere durante medio siglo, así tranquilamente, y hay unos títulos especialmente significativos. Para ilustrar esta historia de la reforma y la contrarreforma en Alcalá de Henares, son fundamentales estos títulos que os presento. El primero es este, editado por la Universidad de la ciudad y que, como el título ya se puede ver, trata de una biografía colectiva de la Universidad de Alcalá de Henares desde 1508 a 1836 y trata de biografías de profesores y estudiantes. Ahora os voy a hablar de algunos de estos profesores y de algunos de estos estudiantes. El primero, desde luego, hablando de profesores, es que recordemos al canciller de la universidad, Pedro de Lerma, tío del más conocido de sus sobrinos, Francisco de Encinas, que después de haber estado enseñando teología en la Sorbona, en París, vino para apoyar el proyecto del cardenal Cisneros y fue canciller varios años de esta universidad. Al conocer sus propuestas que se acercaban cada vez más a la reforma protestante, la Inquisición se puso en movimiento y él tuvo que visitar varios lugares, retractándose, y finalmente volvió a París, donde murió, curiosamente y de interés humano, con la asistencia de su sobrino Francisco de Encinas. Cuando pasamos al número de estudiantes y algunos otros profesores, es claro que el que tiene mayor interés es Juan de Valdés. Juan de Valdés es un estudiante, llega aquí en 1526, es hijo del asistente de Cuenca, donde ha nacido y su casa se conserva, y va a matricularse en el colegio trilingüe, que todavía existe. Tiene interés en hebreo, en el griego y en latín, que van a ser tan importantes para su obra escrita. De hecho, esta es una edición moderna del Diálogo de Doctrina Cristiana Juan de Valdés, donde él, 3 meses antes de que Lutero publique su Catecismo Mayor, entra a tratar los grandes temas de cualquier catecismo cristiano. Es verdad que se publica de forma anónima, pues en vez de, como se lee aquí en esta portada, que es Juan de Valdés el autor, ponía escrito por un religioso. Él era suficientemente conocido y estimado por profesores y alumnos para saber que detrás de ese Diálogo de Doctrina Cristiana, publicado el 14 de enero de 1529 por Miguel de Guía, uno de los impresores, el que va a publicar numerosas obras traducidas al castellano de Erasmo, detrás de ese escrito por un religioso, saben que está Juan de Valdés. Y desde luego, quienes no ignoran este hecho son los inquisidores, que inmediatamente publican un edicto prohibiendo este libro. Hay que decir que este es el primer libro de cualquier tema de los muchos que prohibió el Santo Oficio, que, como le gustaba decir a un antiguo alumno que después mencionaremos, Luis Susot, el Santo Oficio que nunca hizo oficio santo. Hubo otros autores, también estudiantes aquí, pero que no tienen tanto o no son tan conocidos. Y desde luego el que debo mencionaros ahora, antes de seguir adelante, es Constantino Ponce de la Fuente, un alumno de la Universidad de Alcalá de Henares que pasó a Sevilla, donde siguió estudios de teología,
llegó a ocupar la canonjía en la Universidad Hispalense y fue fichado por el emperador Carlos I de España y V de Alemania para ser su predicador, con quien viajó por Centro Europa. Y consiguió ser un escritor de éxito. Media docena de libros en Sevilla, algunos alcanzaron hasta 4 y 5 ediciones, y con el privilegio del emperador Carlos. Cuando se habla del retiro de Carlos V tras cesar para que le siga en el trono de España su hijo Felipe II, él se traslada allí a Extremadura, a Yuste, al monasterio de Yuste, y lleva 22 cerveceros y 8 libros. Parece que uno de los libros fue precisamente el primero que escribió Juan de Valdés, pero en una edición sevillana de Constantino. Cuando le notificaron los inquisidores que Constantino era sospechoso de lo que ellos llamaban herejía o de la reforma, dicen que comentó: si Constantino es hereje, es un gran hereje. Él aquí, en esta edición moderna, publicada por Eduforma en Sevilla, se reproducen 2 obras suyas. Exposición del primer Salmo de David, donde traduce desde el hebreo el Salmo 1 y lo comenta tal como había hecho en 6 sermones. En la introducción lo aclara él mismo: tal como los prediqué, así los escribí. Yo he pasado mucho tiempo en el patio de la Catedral de Sevilla, donde se conserva el púlpito de piedra desde donde él predicaba, y se puede notar que no es un texto reelaborado después de haber dicho el sermón, sino que literalmente, con sus notas, llegó a la imprenta. La otra obra, la más pequeña de las varias que él escribió, es Confesión de un pecador. Es una autobiografía espiritual de gran belleza literaria y de una gran espiritualidad. Me encantaría, claro, poder leerla íntegra, cosa que no me permite mi director, pero sí quiero que empecéis a oír algo de este texto, que no sé ahora exactamente dónde lo coloco y no tropiezo con él. Aquí está: confesión de un pecador delante de Jesucristo, Redentor y Juez de los hombres. Con leer unos párrafos, vamos a decir los 2 primeros, donde está la introducción, os podéis imaginar el interés y la espiritualidad mística, si queréis, de este texto. Aparezco delante del juicio de tu misericordia, unigénito Hijo de Dios, dado por mano del Eterno Padre, para ser precio y redención, para ser sacrificio y juez de los hombres. Vengo, Señor, para que oigas no de mi justicia, sino de mis pecados, no de mis derechos, sino de mis culpas y de las grandes ofensas que he cometido, no solo contra los hombres, sino contra la majestad y bondad y misericordia del Padre. En el segundo párrafo os he prometido 2 y cumplo mi promesa. Me trae, por una parte, como forzado, las penas y tormentos del infierno, que mis maldades anuncian dentro de mi corazón. Por otro, me llama tu misericordia y conocer, aunque muy tarde, quién has sido para mí y quién yo para ti. Vengo acusado por mi conciencia, condenado por ella misma, constreñido por los tormentos de mi mismo conocimiento. Vengo a decir y confesar delante de los hombres, delante de los ángeles, en presencia de la tierra y en presencia del cielo, delante de tu majestad y de tu justicia divina, que justamente merezco ser condenado a perpetuo destierro de los bienes del cielo
y a la perpetua miseria de la servidumbre y compañía de Satanás. ¿Qué os parece? ¿A qué vale la pena leer el resto y otras cosas que escribió? Pues sí, pero no podemos detenernos más. Así que ahora voy a presentaros a un contemporáneo de Constantino que no tenemos documentación de que viniera a Alcalá. Sí de que en la década de los 50 del siglo XVI salió de Sevilla. Antes había sido un empleado en la política de Carlos V en Roma, y ahora está como profesor en el Colegio de la Doctrina. Él es el que ha publicado 2 libros de Juan de Valdés: su traducción y comentario a la epístola a los romanos y su traducción y comentario a Primera de Corintios. Él ha hecho su propia traducción de los Salmos, que alaba el propio Menéndez Pelayo, ha traducido del latín la imagen del anticristo y los manda a Sevilla con el fantástico, no de pura imaginación, sino por lo singular, de Julián Hernández. El llevar estos libros publicados por Juan Pérez de Pineda en Ginebra a Sevilla va a costar a Julián Hernández más de 3 años en las cárceles de la Inquisición y ser quemado vivo el 22 de diciembre de 1560 en Sevilla. Cuando él desde Ginebra conoce lo que han hecho con Julián Hernández, su mensajero, con los libros de Valdés y de él mismo, y otros de uno de sus discípulos italianos, Bernardino Quino, la imagen del anticristo es precisamente de él, reacciona, toma la pluma para escribir la más hermosa obra, más original, en el estilo, ya que era discípulo de Juan de Valdés, llamado Epístola Consolatoria. Él sufre lo que ha acontecido en las hogueras de la Inquisición en Sevilla y en Valladolid. Y entonces él les escribe que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios sigue siendo más poderoso que el Papa, más poderoso que el Tribunal de la Inquisición, más poderoso que Felipe II, pero lo ha permitido. Es un libro epístola para confesar a los fieles de Jesucristo que padecen persecución por la confesión de su nombre. Hay otros alumnos y profesores, el doctor Francisco de Vargas, el doctor Egidio, el primero de Castilla la Vieja, el segundo de Aragón, y un sevillano, Agustín de Cazalla, que sí están vinculados aquí con esta universidad, pero de los que conocemos muy pocos escritos. De ahí que no podemos mostraros ahora, ni siquiera en una breve expresión, el legado literario que pudieron dejarnos. Pero todos estos estuvieron aquí como profesores, como alumnos, y en el caso de Constantino, como mártires de Jesús. El vídeo no se queda en el siglo XVI, y entonces nos ha parecido bien recurrir a otras fuentes que acercan hasta nuestros días a estos personajes. Este libro, El protestantismo de la Edad Moderna en Alcalá de Henares, de Claudia del Val Tobar Foncillas, es un sorprendente hallazgo en la bibliografía
sobre el protestantismo y, desde luego, el ensayo más extenso y más documentado sobre los protestantes en Alcalá de Henares. Solo me da tiempo de leeros los capítulos. Y ella pasa de lo que ya hemos comentado, de Juan de Valdés, del doctor Constantino, de Agustín Cazalla, para acercarnos a la época más moderna. El capítulo 1 son conceptos previos, las corrientes heterodoxas principales en España durante el siglo XVI, el erasmismo, el protestantismo luterano, el iluminismo o alumbrismo, relación del humanismo con las corrientes heterodoxas, erasmismo, germen del protestantismo en Europa, la opinión contraria de Erasmo de Rotterdam y el protestantismo, que es a donde va, como movimiento social de protesta en la Edad Moderna. Después de cubrir el siglo XVI, que en el capítulo 2, el proyecto humanista de Cisneros, la Universidad de Alcalá como vía de acceso al protestantismo, va a pasar al protestantismo durante el periodo de Carlos V o carolino, los primeros procesos de fe a los complutenses, donde, aparte de propiamente los mencionados con la Reforma, están también impresores como Miguel de Guía y colaboradores en la preparación de la políglota complutense. Naturalmente, había detrás, con un rigor terrible, de estos movimientos de acercamiento a la Biblia o a la Reforma, con el fanatismo del inquisidor general Fernando Valdés. Además de inquisidor general, era también arzobispo de Sevilla. Habla del control de entrada y salida de las ideas protestantes, de la presencia de la Inquisición en Alcalá de Henares y en su universidad. Después, el capítulo 5 aborda Alcalá de Henares, el tercer foco protestante, donde se habla de protestantes que hasta ahora ninguno, ni siquiera los que hemos dedicado un poco de tiempo a esto, se conocían. En el capítulo 7, el resurgir del protestantismo en el jacobismo, el jansenismo y la francmasonería en el siglo XVIII. Y del siglo XVIII da unos cuantos nombres, algunos profesores en la universidad, uno de ellos profesor de matemáticas. Así aparecen los nombres de Ventura Tajonera, Antonio Parra, Ángel Celorio Prieto y Cristóbal Oliva, Manuel Pérez Dávila, Juan Peñuelas, Mariano Moreno y Garcilaso Alonso. Y se despide en esta relación con los nombres de Francisco Antonio González y Graciano de Alfonso. Una de las aportaciones de esta obra es que ella defiende que lo que pasó en relación al interés tanto de universitarios como de no universitarios, de impresores, de libreros, de sacerdotes diocesanos, como el caso de Sebastián Martínez, que era impresor, sacerdote, impresor y poeta, dice que lo que aquí ocurrió es perfectamente comparable con lo más conocido y reconocido de las comunidades protestantes de Sevilla y de Valladolid. Tenemos dudas de recomendar libros, porque si los autores no han acertado, el comentario de este vuestro humilde amigo y en este caso ahora dialogante, pues de poco serviría. Pero si quieres conocer más y mejor la historia de la Reforma y la Contrarreforma, los libros que acabamos de presentarte son de obligada lectura.